No sé qué era la ventana ahí. ¿Recuerdo esa historia? Sí, afortunadamente para el mundo, The History Guy, History Deserves to be Remembered, sobrevivió a la caída de 3 pisos. Nadie más. Bienvenidos a The History Guy, History Deserves to be Remembered, Contrafactuales. ¿Qué es un contrafactual? En su forma más básica, un contrafactual es un ¿qué hubiera pasado si? Es una manera de entender la historia tal como es, discutiendo lo que pudo haber sido. Soy Josh, escritor para el canal e hijo de The History Guy, History Deserves to be Remembered. Por supuesto ya conocen a The History Guy, History Deserves to be Remembered, Lance y a nuestro amigo Brad. También vamos a invitar a algunos invitados para animar nuestras discusiones sobre lo que pudo haber sido. Esta es una serie de podcast que se centra en esa pregunta eterna. ¿Y si en el episodio de hoy hablamos sobre un héroe no reconocido de la era moderna, el elevador? Sin ellos, el mundo no sería el mismo. Sin más preámbulo, permítanme presentarles a The History Guy, History Deserves to be Remembered. En la Exposición Universal de 1854, el inventor Elijah Otis se subía a una plataforma que era elevada por un riel con una cuerda, y cuando llegaba a su punto más alto, hacía que alguien cortara la cuerda. Pero en lugar de caer y matarse, su recién inventado mecanismo de seguridad detenía su elevador antes de que cayera más que unos cuantos centímetros. Una instalación común hoy en día que permite a millones de personas llegar a sus oficinas, el elevador de pasajeros, o si eres del Reino Unido o Australia, Lift, parece un desarrollo natural. Eso nos permitió construir edificios más altos y excavar minas más profundas, y bueno, nos permitió evitar subir las escaleras. Pero en realidad, tomó cientos de años antes de que hiciéramos estas cosas lo suficientemente seguras como para que la gente quisiera, digamos, subirse en ellas. Es seguro decir que nunca hubiéramos construido rascacielos si no hubiéramos inventado los elevadores. Pero la historia de Elijah Otis en la Exposición Universal de 1854 es en realidad solo una pequeña parte de la historia. Los elevadores y los cambios en el mundo que ayudaron a generar son una historia que merece ser recordada. Durante gran parte de la historia humana, lo mejor que podíamos hacer para llevar cosas pesadas a lugares altos era arrastrarlas físicamente. Uno de los primeros elevadores pudo haber sido parte del método para construir los niveles superiores de la pirámide de Keops, donde muchos trabajadores podían subir las enormes piedras por un conducto central usando cuerdas y poleas. Milenios después de eso, el inventor griego Arquímedes inventó un elevador que funcionaba con un sistema de polea y torno alrededor del año 236 a.C. Él descubrió que al enrollar una cuerda alrededor de una rueda con pesos en el extremo, se podían elevar objetos pesados con bastante facilidad. Estos dispositivos utilizaban trabajadores humanos o animales para hacer girar la rueda en la parte superior. Fueron populares en la antigua Grecia y tuvieron un uso bastante generalizado. El elevador antiguo más complejo probablemente fue el que se construyó y utilizó en el Coliseo romano en el primer siglo antes de Cristo. 24 jaulas eran operadas por 224 esclavos que manejaban cabrestantes en equipos de 8 hombres. Los cabrestantes estaban conectados a un complejo sistema de cuerdas y poleas que eran capaces de llevar las 24 jaulas a la arena en cuestión de segundos. La mayoría de estos primeros elevadores estaban destinados a ayudar a mover cargas pesadas y todos dependían de la resistencia de la cuerda. No había ningún mecanismo de seguridad si la cuerda se rompía. Los elevadores se mantuvieron prácticamente iguales durante la Antigüedad y la Edad Media, cuando los castillos y los monasterios en las montañas usaban poleas accionadas por personas para subir y bajar físicamente a personas y mercancías. No es de sorprender que las primeras innovaciones en la tecnología de los elevadores hayan surgido gracias a la realeza. En 1743, Luis XV tuvo a su maquinista favorito, Blas Enrique Arnold, instalar lo que se llamaba una silla voladora en su apartamento. El dispositivo utilizaba un sistema complejo de contrapesos y poleas, y era accionado por una cuerda que se jalaba desde dentro del elevador. Y no era tanto que Luis no quisiera subir escaleras, sino que quería una forma discreta de visitar a su amante, que estaba en otro piso. También mandó a hacer algo llamado mesas voladoras, que eran mesas que se elevaban, podían llenarse de comida, y luego bajaban de nuevo para que él pudiera comer en privado sin tener que estar rodeado constantemente de sirvientes. En 1793, el inventor ruso Iván Kulevin construyó el primer elevador de tornillo y fue instalado en el Palacio de Invierno ruso. En un elevador de tornillo, la cabina sube y baja siguiendo una guía en un tornillo giratorio, como el eje principal de un puerto. Para el siglo XIX, la revolución industrial estaba transformando la sociedad en casi todos los niveles imaginables. Con respecto a los elevadores, la necesidad de transportar bienes y materias primas más rápido y más lejos que nunca antes fue el catalizador para el avance.
La madera en laderas empinadas y el carbón de las profundidades subterráneas necesitaban ser transportados, y fue aquí donde los primeros transportadores y elevadores comenzaron a volverse comunes. Los cabrestantes y poleas se habían utilizado en la minería durante siglos, pero para la década de 1780 los motores a vapor comenzaron a reemplazarlos. Para la década de 1830, estas máquinas ya se usaban ampliamente en la minería industrial y en fábricas de Europa. En su mayoría, estos elevadores eran simplemente plataformas que podían elevarse y no tenían mecanismos de seguridad para evitar que las personas se cayeran. Más importante aún, durante décadas, el único material utilizado para levantar las plataformas era la cuerda, y tenía la mala costumbre de romperse. Los accidentes eran tan comunes y las muertes y desmembramientos tan aterradores que en partes de lo que ahora es Alemania era ilegal transportar personas en elevadores de cuerda hasta 1859. La rotura de cables era tan común que creó lo que se ha llamado un trauma del cable, infundiendo un miedo duradero en los mineros y la población y marcando las invenciones como poco confiables. En 1834, Wilhelm Albert, un administrador minero alemán, inventó una cuerda de hierro trenzada que llamó cuerda Alberto, la cual es mucho más duradera que las cuerdas de cáñamo. Fueron estos ingenieros mineros quienes también inventaron por primera vez un freno para elevadores, destinado a detener los cubos de mineral en caída si se rompían las cuerdas, el cual ya se utilizaba desde 1848 en Bélgica. Otros elevadores de principios del siglo XIX incluyeron uno construido en 1823 por el artista Thomas Horner y el arquitecto Decimo Burton, quien construyó el enorme Coliseo de Londres. En realidad, estaba basado en el Panteón Romano y fue construido específicamente para albergar una vista panorámica de Londres de 40.000 pies cuadrados, pintada por I.T. Paris y basada en algunos de los bocetos de Horner. En el centro del edificio había una enorme sala ascendente que permitía a los espectadores subir a la cima del edificio para ver adecuadamente la enorme pintura. Se instaló un elevador impulsado por correa y alimentado por vapor en una fábrica en Londres. En 1835 y en 1839, Giacomo Genovese instaló una silla voladora en el palacio del rey Fernando, el segundo de las dos Sicilias. Era notable porque tenía un freno con resorte diseñado para detener el elevador si la cuerda se rompía. Aún así, en Estados Unidos, y para el propósito de transportar pasajeros, la mayoría de la gente no confiaba en un elevador para levantarlos unos cuantos metros del suelo, mucho menos 100. A mediados del siglo XIX, Elias Otis aportó algo de ingenio, pero más importante aún, un sentido de drama. En 1852, Otis no había tenido muchos éxitos en varios negocios a lo largo de su vida, y se encontró limpiando una vieja fábrica de aserraderos para convertirla en una fábrica de armazones de cama. Trabajando con sus hijos, estaban buscando una manera de transportar escombros del piso a los niveles superiores de la fábrica, pero les preocupaba la seguridad de un elevador. Se les ocurrió un dispositivo de seguridad que utilizaba un resorte de carreta. Si la cuerda que levantaba el elevador se rompía, el resorte se abriría y se engancharía en las dos vigas del hueco. Varios años después, Otis ideó un plan para demostrar su montacargas de seguridad con estilo en el Palacio de Cristal en la Feria Mundial de Nueva York en 1854. Él subió en el elevador hasta lo alto entre la multitud, y cuando estaba cerca de la cima, hizo que un hombre cortara la cuerda que lo sostenía. En lugar de estrellarse contra el suelo, cayó solo unos cuantos centímetros antes de que el resorte detuviera el elevador. Se dice que entonces anunció dramáticamente a la multitud: «Todo está bien, caballeros, todo está bien». Este evento es el que ha adquirido un tinte casi legendario en la historia de los elevadores, y a menudo se cita como el momento en que el público se dio cuenta de que podía confiar en los elevadores de tracción. En los años que siguieron, la compañía de Otis instaló lo que se ha llamado el primer elevador de pasajeros del mundo en el edificio E. V. Howitt, impulsado por una máquina de vapor en el sótano. El edificio albergaba el elegante emporio de Howitt, que vendía cristalería importada, cubiertos de plata y porcelana pintada a mano. El edificio tenía solo 5 pisos, y Howitt sabía que no necesitaba un elevador, pero pensó que la novedad atraería a la gente a la tienda. El elevador se movía a menos de 1 pie por segundo. En comparación, los elevadores actuales viajan a más de 40 pies por segundo. Sin embargo, hay cuestiones históricas respecto a la importancia que esta hazaña ha adquirido en la historia del elevador. Me refiero a que la hazaña en la Feria Mundial tiene un dramatismo duradero, pero mucho más importante fue la supervivencia de la Otis Elevator Company. Después de la Feria Mundial, se decía que Otis duplicaba sus ventas cada año, y en 1898 Otis absorbió a 14 de sus principales competidores. Los hijos de Elías contaban la historia una y otra vez y quizá exageraban su importancia histórica, pero hay relativamente pocas menciones de esto en las fuentes noticiosas contemporáneas. Y para complicar la importancia de la demostración de Otis, muchos elevadores, incluso más de los que hemos mencionado, existían antes de 1854 y algunos de ellos incluso incluían mecanismos de seguridad similares, aunque no está claro si Otis estaba al tanto de esos inventos cuando creó el suyo propio.
Ciertamente su demostración no parece única cuando se considera en contexto. El historiador alemán Andreas Bernhard dice que la demostración es solo una voz en un poderoso coro de mecánicos del siglo XIX. De hecho, el elevador de Howitt ni siquiera fue el primer elevador de pasajeros en Estados Unidos. Ese honor en realidad pertenece al monumento de Bunker Hill, que tenía un elevador impulsado por vapor instalado cuando se inauguró el 17 de junio de 1843. Es curioso que la construcción de un hueco para elevador en un edificio en realidad precedió al elevador. En 1853, Peter Cooper, un filántropo e inventor, entre otras cosas, construyó su edificio Cooper Union con un hueco cilíndrico, porque creía que los elevadores para pasajeros pronto serían prácticos y que el cilindro era la forma más eficiente. Esto fue 4 años antes de que Otis instalara un elevador para pasajeros, y habría pasado aún más tiempo antes de que diseñara uno que pudiera caber en el primer hueco para elevador del mundo. En 1859, otro hombre, Otis Tufts, se convirtió en el primer hombre en recibir una patente para un elevador de pasajeros en Estados Unidos por su elevador accionado por tornillo, al que llamó ferrocarril vertical. Este elevador tenía una cabina cerrada con un banco para que los pasajeros se sentaran. No fue hasta 1861 que Elias Otis obtuvo una patente para un elevador, y era un elevador de carga con plataforma abierta en lugar de uno para pasajeros. Tufts instaló varios de sus elevadores lentos pero seguros en hoteles como el Hotel Quinta Avenida en Nueva York, que permanecieron en uso hasta la década de 1870, mientras que el elevador Howard de Otis fue retirado 3 años después de su instalación. Pero fue el elevador de la compañía Otis el que se volvería comercialmente exitoso, relegando a Tufts a los libros de historia. Los elevadores después de mediados del siglo XIX, aunque se estaban proliferando, seguían siendo relativamente raros. La mayoría de los edificios no tenían más de 4 pisos y los elevadores eran lentos. Se instalaban como artículos de lujo en hoteles de ciudades como París, Nueva York y Londres. Los más lujosos tenían paneles de madera e incluían asientos tapizados, espejos e incluso candelabros. 15 años después de su demostración en el Palacio de Cristal, había 2.000 elevadores Otis en uso. En 1870, el edificio Equitable Life de 8 pisos fue uno de los primeros edificios de oficinas en incluir un elevador y representó el dominio repentino de los elevadores en la arquitectura. Motores hidráulicos mucho más potentes reemplazaron a los de vapor, y en 1880 el primer elevador eléctrico fue desarrollado por el alemán Werner von Siemens. En 1883, el inventor estadounidense Schuyler-Wheeler patentó su propio elevador eléctrico. Los problemas de seguridad que enfrentaban los elevadores de pasajeros eran triviales en comparación con los elevadores mineros de la misma época. Para 1880 los elevadores sobre el nivel del suelo viajaban a menos de 2 pies por segundo en la mayoría de los edificios de 80 pies. Las minas en Europa tenían pozos que se extendían hasta 2.600 pies y elevadores que movían mineral a 30 pies o más por segundo. Aún así, quedaba otro defecto mortal en los diseños de los elevadores: el pozo abierto. Hoy en día, podría ser difícil imaginar un elevador sin puertas que se cierren automáticamente, pero en los primeros años, a veces no tenían puerta en absoluto, y cuando la tenían, eran manuales. Antes del siglo XX, los elevadores no tenían botones, y en su lugar se manejaban con una palanca, que controlaba la velocidad, operada por innumerables operadores de elevador que tenían que detener el elevador en cada piso. Muchas personas murieron al abrir las puertas y caer al hueco del elevador o al ser atrapadas por un elevador que regresaba. La primera solución fue intentar cerrar la puerta desde adentro cuando el elevador se iba, pero el método no era confiable y no detuvo los accidentes. D.W. Meeker patentó el primer pestillo que se abría y cerraba automáticamente en 1874, y el inventor Alejandro Miles inventó un sistema de correas flexibles que abrían y cerraban las puertas automáticamente al pasar el elevador en 1887. Finalmente fue el elevador eléctrico el que resolvió todos estos problemas. El control de pisos del elevador, inventado por Frank Sprague en la década de 1890, se perfeccionó a medida que los elevadores eléctricos comenzaron a dominar el mercado. La compañía de Sprague fue comprada por la compañía de elevadores Otis en 1895. Los elevadores eléctricos redujeron drásticamente el costo de mantenimiento y operación de los elevadores y eliminaron la necesidad de un operador. Los elevadores eléctricos también resolvieron de una vez por todas los problemas de abrir y cerrar puertas al conectarlas a circuitos, o hoy en día al conectarlas a sistemas computarizados que pueden sincronizar el frenado del elevador y la apertura de la puerta al mismo tiempo. Para 1900 se inventó el elevador automático, pero los pasajeros aún no confiaban del todo en él y todavía querían operadores. En septiembre de 1945, 15.000 operadores de elevadores se fueron a huelga y los negocios en Nueva York se paralizaron por completo. Durante una semana, la gente no pudo ir a trabajar. Y cuando contrataron a rompehuelgas, los trabajadores sin entrenamiento causaron accidentes e incluso algunas muertes. Cualquiera puede tomar nuestros trabajos, eso es lo que dicen, pero no es cierto.
dijo un huelguista. Se estima que se perdieron 8 millones de dólares en impuestos cada día debido a la huelga. Fue esto finalmente lo que llevó al uso común del elevador eléctrico automático y eliminó por completo a los operadores de elevador. Un elemento más de la historia de los elevadores es Muzak, o la música de elevador. Esta música comenzó a aparecer en los elevadores alrededor de la década de 1920, supuestamente como una forma de distraer a los pasajeros del miedo a los elevadores, pero más probablemente debido al aburrimiento de esperar a que los elevadores lentos llegaran a su destino. El nombre proviene de la compañía Muzak, que ha cambiado de dueños muchas veces a lo largo de su historia y que produjo su música ambiental por primera vez en 1934. La música de fondo se comercializaba para elevadores, centros comerciales y oficinas y estaba destinada a aumentar la productividad o fomentar que la gente paseara por las tiendas. A partir de la década de 1960, el término música de elevador ganó notoriedad con sus connotaciones negativas. Antes de que existieran los elevadores, las habitaciones en los pisos superiores de los edificios solían ser más baratas porque las personas que las rentaban tenían que subir todas esas escaleras. Pero gracias a los elevadores, ahora la suite del ático es el bien raíz más codiciado del edificio. Hoy en día, se realizan más de 7.000 millones de viajes en elevador cada día en todo el mundo, y los elevadores han hecho posible subir hasta 80 pisos, y junto con el desarrollo de vigas de acero en permitió que construyéramos edificios que fueran más altos que 5 o 6 pisos. Ahora son una parte integral de los edificios de oficinas, de los hoteles, de los cruceros y más, pero han permanecido prácticamente sin cambios desde el desarrollo del elevador automático. Y hay espacio para la innovación porque uno de los límites de qué tan alto puede construirse un edificio hoy en día es qué tan largo puede hacerse el hueco del elevador para un elevador accionado por cables. En el rascacielos más alto de Londres, el edificio de 95 pisos llamado The Shard, por ejemplo, los pasajeros tienen que bajarse para tomar un segundo grupo de elevadores y así llegar a los pisos más altos. La razón es que mientras más largo sea el hueco del elevador, más grande tiene que ser el mecanismo para levantar tanto el peso del elevador como todo el cable pesado. Pero están surgiendo todo tipo de nuevas tecnologías, incluyendo algo llamado Ultra Rope, e incluso tecnologías completamente nuevas. Eso podría cambiar toda la idea de cómo funcionan los elevadores, permitiendo que, en el futuro, nos eleven aún más alto. Ahora viene la parte divertida, donde yo, The History Guy, History Deserves to be Remembered, y mi amigo de toda la vida, Brad Wagner, discutimos qué podría haber pasado si todo hubiera sido diferente. Así que hoy vamos a hablar de elevadores. Algunos de nosotros probablemente los usamos todos los días. Yo no. No hay muchos elevadores en el estado de Wyoming. De hecho, nuestro gran chiste es que no tenemos muchas escaleras eléctricas, pero sí tenemos algunos elevadores. Pero son esenciales para el mundo moderno. Así que vamos a hablar de cómo sería el mundo si no tuviéramos elevadores. Y creo que hay un par de aspectos de los que podemos hablar, pero el más obvio es en la era moderna. Y simplemente es que no tendríamos rascacielos. Nuestros edificios probablemente no serían, y antes de los elevadores, los edificios llegaban hasta 7 pisos. Probablemente estaríamos limitados a 4, tal vez 5 pisos, dependiendo de cuánto puedas cargar realmente, y la gente estaría dispuesta a hacerlo de manera regular. Y por supuesto, eso es bastante menos que el estándar internacional de tamaño de edificios. Y eso, sí, eso impactaría significativamente al mundo si no pudiéramos construir hacia arriba como lo hicimos y tuviéramos que expandirnos hacia los lados en su lugar. Sí. Creo que si ves la cantidad de orgullo nacional que se tiene por tener la estructura más alta del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos. Durante años, el edificio Empire State, incluso después de que ya no era el edificio más alto del mundo, seguía siendo una enorme fuente de orgullo. Las Torres Gemelas en Nueva York durante mucho tiempo. De nuevo eran una maravilla de la ingeniería, y esto había casi un tono patriótico a los logros que teníamos. Y obviamente, sin elevadores, o Estados Unidos sería una sociedad muchísimo más en forma, o sí, como dices, hubiéramos estado construyendo hacia los lados en vez de hacia arriba. Sí, leí algo que decía que antes de los elevadores, esencialmente los edificios, la altura de los edificios estaba determinada por la fuerza de la rodilla humana. Y eso es cierto. ¿Qué tan alto puedes subir caminando? Y claramente nadie está subiendo 50 pisos todos los días. Eso simplemente sí. Quiero decir, es inconcebible. O sea, potencialmente, si no tuviéramos elevadores, las ciudades tendrían que expandirse hacia afuera en lugar de hacia arriba. Así que tendríamos menos comida y menos obesidad. Y entonces, presumiblemente, tal vez podríamos subir un par de pisos más de esa manera. Pero sí, el límite, ¿sabes? Hay un límite hasta dónde podemos subir caminando.
Y por supuesto, eso sería especialmente devastador para las personas que tienen problemas de movilidad, incluidos los relacionados con la edad. Los elevadores son uno de los principales medios de accesibilidad en un edificio que va a ser más alto que unos cuantos pisos. Realmente no puedes, ya sabes, hacer una rampa de incluso 15 pisos. Eso empezaría a ser bastante ridículo. Sí. Así que quiero decir, Ya sabes, ya sabes, la mayoría de los edificios, incluso los altos, sí tienen una escalera. Es cierto que en teoría se supone que debes usar, ya sabes, en caso de incendio o algo así. Y entonces, sabes, sí tenemos rampas. Y entonces la pregunta es, ¿qué porcentaje de la población podría subir? ¿O estaría dispuesto a subir? ¿Estaría dispuesto a cargar esos muebles arriba? O lo que sea que esté allá arriba, ya sabes. ¿Más allá de qué? 5, 7, 15, tal vez. sí, así es. ¿Cuánto pagarías por un penthouse al que tuvieras que subir caminando? Una de las cosas que pudo haber impactado fue que la capacidad de construir en altura hizo que realmente tuviera sentido financiero usar una estructura de vigas de acero. Antes de eso, realmente no necesitabas vigas de acero para, ya sabes, tener un edificio de 5 pisos, y por eso no había razón para gastar dinero extra en hacerlo. Pero sí, ya sabes, si quieres 40 pisos, no puedes hacer eso con mampostería. Sí. Así que, como sabes, eso cambia totalmente cómo construimos. Y eso entonces cambia qué recursos tomamos de la tierra. Quiero decir, eso en sí mismo es significativo. Así que puedes ir en la dirección que quieras. Bueno, supongo que no puedes ir hacia arriba. No tienes elevadores. Si Nueva York se limitara a edificios de 4 pisos, perdería alrededor del 80% de su espacio utilizable para oficinas, negocios y viviendas. Y eso tendría un impacto significativo. Y claro, Nueva York saldrías, pero por supuesto, Nueva York es una isla. Así que, quiero decir, solo puedes expandirte hasta cierto punto. Pero eso no solo representa bienes raíces, que ya es una cantidad significativa de bienes raíces. Pero, quiero decir, todos esos bienes raíces representan un capital intelectual, ¿verdad? Así que si toda la gente que viviría en esos edificios no pudiera vivir en la ciudad, eso va a afectar lo dinámica que es la ciudad. Así que, presumiblemente, si Nueva York tuviera el mismo tamaño de población con edificios limitados a 4 o 5 pisos, entonces tendría que ocupar una enorme extensión geográfica para lograrlo. Bueno, quiero decir, eso siquiera tiene sentido como ciudad, o las ciudades realmente alcanzan un número máximo bastante rápido, y tendríamos muchas ciudades pequeñas en lugar de cualquiera de las grandes, ya sabes, megalópolis que tenemos hoy en día. Cuestiones diferentes. ¿Qué significa? Cuando nosotros, sí, ocupamos todo el espacio que tenemos arriba, ¿qué pasaría si todo ese espacio se extendiera hacia afuera? Entonces eso sería, ya sabes, el lugar donde cultivamos comida. Sí, si ves otros países en el mundo tendría un efecto devastador, porque Francia, ya sabes, el Reino Unido, en una base de personas por milla cuadrada o kilómetro cuadrado son mucho más densos. Entonces, para mantener una población más alta, tendrías que expandirte para la vivienda, pero entonces, ¿cómo vas a alimentar? ¿Cómo vas a alimentar a esas personas? Algunas ciudades, si miras en África o Asia, algunas ciudades en realidad tienen una gran cantidad de expansión, muy pocos edificios altos. Y es muchísimo espacio, así que definitivamente afectaría la forma en que vives las cosas. Sabes, tienes razón. Quiero decir, el Reino Unido también es una isla, ¿verdad? O sea, Gran Bretaña es una isla. ¿Y cuánto de esa isla puedes ocupar con espacio habitable y aún así poder producir alimentos en esa isla? Que creo que, primero que nada, históricamente siempre ha sido un desafío, pero creo que hoy en día se está volviendo aún más difícil. Así que, quiero decir, es así, ya sabes. Podrías decir que sin el elevador tendríamos que limitar el tamaño de la población humana o nos moriríamos de hambre. Sigue siendo cierto, ¿no? Pero quiero decir, Malthus no ha acertado hasta ahora. Ehrlich ha estado equivocado hasta ahora. Ya sabes, no hemos tenido una muerte masiva. Pero quiero decir, eso sería diferente si no tuviéramos esta capacidad de construir hacia arriba. Bueno, y ellos simplemente... Fomentan el conflicto. Sí, o sea, porque cada vez que empiezas a limitar los recursos, vas a tener más conflictos, ¿no? Yo diría que sin elevadores también tendrías un desarrollo interesante que creo que no vemos tan seguido. Hay lugares, pero yo sugeriría que, sabes, probablemente no solo tendrías edificios que suben 5 pisos, sino que también tendrías edificios que regularmente bajan 5 pisos. Y entonces, sabes, podrías tener esto. Correcto. Si estás empezando en el medio, entonces probablemente podrías ir 5 hacia arriba o hacia abajo. Eso es cierto, sí. De hecho, parecería ser más fácil llevar cosas hacia abajo que hacia arriba. O sea, simplemente, no sé, una vez que bajaste tu sofá hasta el quinto sótano,
ya sabes, va a ser un problema si tienes que subirlo hasta el 10º, o sea, hasta el 5.º piso de arriba. Entonces, ya sabes, son 10 pisos o lo que sea. Y supongo que tienes razón, sí. Sí tenemos cosas muy profundas. O sea, hay búnkeres y cosas así que serían bastante difíciles sin elevadores hoy en día. Una de las cosas. Hay minas muy profundas que usan rampas porque llevan equipo pesado allá abajo. Sí. Así que en teoría, la mayoría de lo que extraemos, usamos elevadores para bajar a la mina. Que, ya sabes, en teoría, podríamos usar otros métodos, quiero decir, en minas muy profundas eso podría ser muy difícil. Pero antes del elevador de seguridad, usábamos solo un elevador de cuerda. Simplemente no poníamos personas en él. La gente todavía bajaba caminando, porque si la cuerda se rompe, estás muerto. Así que, y esa es otra alternativa de la que podríamos hablar aquí como un contrafactual. ¿Qué pasaría si, ya sabes, nunca hubiéramos tenido el mecanismo de seguridad de Otis? Quiero decir, ¿qué pasaría si tuviéramos elevadores? Pero si el cable se rompía, sí, caías y morías. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a arriesgarnos a eso? Porque realmente antes de Otis, la gente no se subía a un elevador. Es una pregunta. Bueno, hablamos un poco de eso en el episodio donde realmente decimos qué tan importante fue la demostración de Otis. Y fue, al menos fue importante para Otis. Sabes que esa compañía existe por todo lo que hizo Otis. Cosa. Y luego terminan dominando todo el sector de los elevadores. 9 de cada 10 elevadores que ves por ahí tienen la marca Otis en ellos. Pero los elevadores no habrían existido sin él. Sí, sin elevadores. Esa es una pregunta más difícil. Sí, y eso es difícil. Si hablamos de contrafactuales aquí, dices si sabes qué no sucede. Porque en algún momento alguien no habría inventado un elevador. Creo que había una película donde la premisa era que algo cambiaba en el tiempo. De todos modos, el tipo nunca inventó el elevador. Así que están caminando en el siglo XX y como los elevadores no funcionan. Pero quiero decir, ya sabes, la idea es, o sea, no es tan complicado, ¿verdad? Y hay otros tipos de elevadores. Hay elevadores neumáticos y elevadores de tornillo. Y ahora en realidad estamos viendo distintas alternativas a los elevadores que ya sabes podrían usar menos energía. Entonces quiero decir, ya sabes, parte de la pregunta, supongo, si lo estamos viendo como un contrafactual. Es decir, ¿qué pasaría si simplemente no hubiera sido Otis y no hubiera sido el freno de seguridad? Ya sabes, habríamos llegado eventualmente a otra cosa. ¿Y qué significaría eso en términos de cuánto se retrasaría? ¿Qué significa eso? Eso es, ya sabes, esa es una pregunta más compleja. Pero sí nos lleva a que, cuando hablamos de un contrafactual, es un poco difícil imaginar que nunca se nos hubiera ocurrido nada para llevarnos por encima de 5 pisos. Sí, bueno, ya sabes, el hecho de que lo que los historiadores llaman el elevador, ya sabes, se remonta al menos a la antigua Grecia. Sabes, eso sería bastante, sí, sería bastante difícil tratar de defender que de alguna manera la humanidad simplemente, ya sabes, se saltara el desarrollo de los elevadores como tecnología. Creo que, ya sabes, otro posible contrafactual es, ¿qué pasaría si en el mundo moderno termináramos usando el elevador de tipo tornillo en lugar del sistema de cable y polea? Y me refiero a eso porque eso podría imponernos otro límite, pero un límite más alto. Ya sabes, ¿qué pasaría si estuviéramos limitados a 15 pisos en lugar de 5? Pero quiero decir, todavía habría, o sea, el problema con el elevador de tipo tornillo es que, ya sabes, solo puedes hacer el tornillo hasta cierta longitud. Pero esa es una de las preguntas con esto, ya sabes, en el episodio realmente me enfoco, escribí este episodio hace mucho tiempo, pero el enfoque está realmente en los elevadores como un medio para transportar pasajeros. Si retrocedes más, mencionamos algo de esa historia temprana donde no se transportaba tanto a personas, pero realmente no menciono los cabrestantes, que los historiadores generalmente consideran como un elevador. Ese tipo de cosas también era vital, quiero decir, todo tipo de cosas. Esa es la razón por la que pudimos construir estas catedrales abovedadas. Las fortificaciones en la Edad Media dependían absolutamente de nuestra capacidad para levantar estas cosas usando, ya sabes, elevadores primitivos. Esto fue antes de que tuviéramos energía de vapor. Y por eso es difícil. Tienes que imaginarte que de alguna manera había un obstáculo que simplemente impedía que existieran los elevadores. Y es difícil de ver. Todos mirarían hacia arriba y pensarían, hombre, no puedo subir algo ahí. Y al final, una polea es una máquina simple. Podemos entender partes de eso. Y usamos poleas. O sea, pero la pregunta es, si nunca hacemos elevadores aptos para el uso humano, si nos quedamos con los elevadores que teníamos antes de Otis, ya sabes, donde la gente los usaba, simplemente no te parabas debajo de ellos y no te subías a esas cosas, porque ya sabes, siempre había una buena probabilidad de que la cuerda se rompiera y la cosa se desplomara al suelo. Entonces, o sea, eso impactaría los usos industriales, ¿verdad? Pero aún así, ya sabes, si hubiéramos inventado un elevador y no fuera el elevador de seguridad que tenemos hoy en día,
¿Alguna vez habría sido popular? ¿Alguna vez habríamos hecho algo tan loco como un rascacielos? ¿Cierto? Pero también parece que alguien podría haber inventado el freno que Otis, ya sabes, inventó. Que alguien habría pensado en eso, ya sabes, en algún momento. Sí. Sí, creo que también hay, y esto es un poco fuera de lo común, pero ya sabes cuánto de la cultura pop y bueno, de la cultura en general está basada en los elevadores. Sabes, tenemos tramas de películas y programas de televisión donde de alguna manera hay un villano que aparece desde la parte superior del elevador o viaja por el hueco del elevador subiendo y bajando, o el héroe navega como en Duro de Matar en Los Ángeles con el personaje de Bruce Willis que puede moverse entre los pisos. ¿Cuántos programas, tanto dramas como comedias, han tenido al menos un episodio donde se quedan atrapados en un elevador? Y eso es, o incluso, Ya sabes, como un pitch de elevador. Eso tiene un significado muy específico. Sí, eso es una señal en el pitch de elevador. Sería diferente si ambos estuvieran subiendo 15 pisos por las escaleras. Tendríamos, sí, tendrías más tiempo para hablar, pero menos aire para hacerlo. Sí, eso sería, sí. Sin embargo, sí creo que sin elevadores todo un género de música ambiental no existiría, y eso sería un neto. Poco de beneficio. Hablamos de eso en el episodio, pero no, en realidad, la música ambiental es muy interesante. Y fue creado para los elevadores. Pero me refiero a que, en términos de crear ambiente musical, eso realmente empieza con Musak. Y hay mucha psicología involucrada en eso. Y entonces, ya sabes, la música que suena en el trabajo, que con el tiempo se va a volver más predecible, a lo largo del día va a ser más brillante y va a tener un ritmo más rápido para mantener a la gente activa durante el día. Quiero decir, eso es toda una ciencia que se construyó alrededor de lo que hizo la música ambiental. Y la música ambiental realmente fue creada para el tiempo que pasabas en el elevador. Así que yo sé que podrías odiar la música ambiental, pero por otro lado, en realidad, la música ambiental es culturalmente interesante y psicológicamente también es interesante. Y ahora ha ido más allá del elevador. Y yo, ¿sabes? ¿Habríamos desarrollado eso si no tuviéramos elevadores en los que estar? No lo sé, o eso habría estado sonando en la escalera, pero quiero decir, en realidad sería una pérdida. Hay algo en la forma en que usamos la música ambiental que surgió, ya sabes, de los antiguos estudios de música ambiental, la música fácil de escuchar. como concepto cultural, quiero decir, creo que una de las formas en que realmente puedes ver la importancia del elevador como objeto histórico es cuánto afectaría a nuestra cultura. Sabes, una de las cosas, no puedo recordar si mencionamos esto en el video, antes de los elevadores y los edificios altos, hoy en día, si estás en la parte superior del edificio, eso significa que eres una persona adinerada. Penthouse, sí, eso era lo contrario en la época victoriana. Los pobres estaban en los pisos de arriba porque ahí es donde tenías que caminar más lejos. Además, hacía más calor, era más estrecho, todas esas cosas. Quiero decir, eso fue una inversión social completa, ya sabes. Ahora no tendría ningún sentido para nosotros que un penthouse fuera algo malo, pero eso es sin el elevador. Lo que sigue siendo cierto es que vas a querer pagar por no tener que caminar tanto. Sí, bueno, y eso, pero quiero decir, hay más que solo eso de que, ya sabes, el tipo rico vive en un piso diferente, que simplemente cambiamos el piso en el que vive. Porque eso vas a hablar sobre, ya sabes, si eso significa que un tipo está ocupando el piso más bajo del edificio, ¿verdad? Eso cambia todo el uso del espacio del edificio. Es cierto. Y eso es, o sea, lo primero de lo que hablarías, si hablamos de que no tuviéramos elevador, es que cambia totalmente nuestra arquitectura, pero también todo nuestro diseño ambiental. Y eso, ya sabes, no es poca cosa. Y ya sabes, ¿tendríamos las tiendas en la planta baja ahora o pondríamos las tiendas en los pisos de arriba? ¿Reservaríamos ese espacio para vivienda para que no tengamos que, ya sabes, mudarnos y entonces la gente subiría las escaleras para ir a las tiendas? Sabes, no lo sé. Pero quiero decir, ciertamente si fueras a escribir una novela de ciencia ficción sobre una vida sin elevadores, tendrías que pensar en cómo todo lo que hemos diseñado alrededor del elevador, ¿cómo sería eso? ¿Cómo lo veríamos de manera diferente? Y eso, quiero decir, es una pregunta interesante. Entre ellas está que no habría esta competencia por construir el edificio más alto. Apenas hice un episodio el otro día sobre el edificio Empire State. Esa cosa nunca debió haberse construido. Vaya, la única razón por la que se construyó el edificio Empire State es porque esos tipos no sabían lo que estaban haciendo. Si hubieran sabido lo que estaban haciendo, nunca habrían construido ese edificio cuando lo construyeron. Más o menos le metieron una enorme cantidad de dinero extra, solo para asegurarse de que fuera un poco más alto que el edificio Chrysler. Sí, otro impacto, es decir, es muy difícil de medir.
Pero ¿cuánto de cosas como la ciencia del aire y la forma en que el aire fluye y el agua y cómo fluye el agua, cuántos de los avances que hemos tenido en esa ciencia, cuánto de la mejora que hemos tenido en la eficiencia tanto de bombas atmosféricas como de agua, se han visto afectados por el hecho de que en algún momento alguien decidió que, oye, sabes, el oro está a más de 5 pisos bajo tierra? Sí, simplemente llegamos a nuestros límites de población y tuvimos que ir a algún lugar y al final subir se convirtió en la respuesta gracias al elevador. Entonces, sí, ¿cuántos desarrollos científicos y cuánto progreso se habría perdido porque ese tipo de preguntas y el poder mental se habrían dedicado a eso? Bien, ¿cuál es la solución para estos edificios con mega rampas, donde literalmente todo el edificio está diseñado alrededor de una rampa continua que va de piso en piso en piso? Y esa es la otra manera. Se llama la escalera. Pero sí, o sea, tenemos una rampa inclinada que va subiendo por el edificio. Pero tienes razón, o sea, hemos desarrollado diferentes tecnologías. ¿Y qué tecnología, ya sabes, que obtenemos de, ya sabes, hay mucha tecnología involucrada en la construcción de rascacielos? ¿Y qué tecnología que hemos desarrollado a partir de la construcción de rascacielos no habríamos desarrollado? Es una pregunta interesante en la que nunca había pensado. Eso es algo que apenas estoy considerando. Los barcos probablemente no podrían ser tan grandes como son si no fuera. O sea, no podríamos tener cruceros tan grandes como son si no tuviéramos elevadores, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, ¿cómo moverías? ¿Qué podrían hacer los portaaviones si no tuviéramos elevadores? Los portaaviones dependen completamente de sus grandes elevadores. Sí, Realísticamente tendrían que ser mucho más pequeños. Ciertamente no podrían llevar ni de cerca la cantidad de tripulación y material. Y quizás nunca hubieras tenido algo llamado portaaviones. Quizás hubieras tenido, ya sabes, un barco que estuviera diseñado específicamente para que esencialmente dispararas el avión desde el extremo de un cañón. Lo cual sí es el modelo de la Segunda Guerra Mundial. Sí, creo que de hecho sí. porque tienes que hacerlo. Guardamos los aviones debajo de la cubierta. Necesitas el elevador para hacer eso. Si solo estamos diciendo mágicamente, ya no sabemos cómo subir. Eso, ¿sabes? Eso, algo que podemos y, ¿sabes? Podríamos. O sea, construiríamos, digamos, cohetes para ir a la luna si tuvieras que subir las escaleras para llegar a la cápsula. ¿Sabes? Es un buen punto, solo por lo altos que son los cohetes, ¿verdad? Sí, sí, es enorme. O sea, imagina llevar puesto tu traje espacial y caminar hasta la cima para subirte al Apolo. O sea, ¿acaso dejamos de imaginar cohetes de ese tamaño? Y nosotros, o sea, nuestra idea de altura empieza a volverse limitada cuando perdemos esta capacidad de llegar a la cima de un edificio alto. Sí, y en el caso de un cohete no puedes hacerlo más ancho en vez de más alto. Sí, sí, no puedes trabajar. Sí, simplemente no funciona. Sí, no puedes lanzar un hotcake, sí. Am, es así, ya sabes, nosotros. Hablamos de que solo transportará personas, y entonces si mantenemos los elevadores de carga, porque eso era absolutamente vital para sacar el carbón de la mina. Básicamente, antes de que podamos tener elevadores que bajen lo suficiente para sacar esas cosas. ¿Sabes? Estábamos limitados en qué tan profundo podíamos excavar y esa limitación podría ser menor si no tenemos elevadores para pasajeros. Porque ya sabes, todavía podemos hacer que la carga y el carbón suban y bajen, pero aún así vas a tener algún límite porque ¿hasta dónde pueden bajar las personas caminando? Si tienes personas que tienen que llegar hasta donde estás extrayendo el carbón, quiero decir, eso va a causar un problema ahí. Quiero decir, ahora tienen minas muy profundas que están construidas para que puedas bajar el equipo. Pero sí, eso es cierto. Eso sería difícil. También había un dispositivo bastante ingenioso antes de los elevadores, o antes de los elevadores de seguridad, ya sabes, cuando la cuerda se rompía y la gente moría. En su lugar, tiene estos. Simplemente tiene tablas que suben y bajan. Y tú, a medida que sube, te subes a la siguiente, la que está más arriba. Sonaba bastante, bastante interesante, aunque también sonaba como una buena manera de caer y morir. No estoy seguro de que eso me pareciera más seguro que subirme a un elevador con una cuerda que podría romperse. Pero quiero decir, sabes, nosotros, sabes, si en algún momento tal vez hubiéramos inventado el cable y hecho una mejor cuerda, y la cuerda tendría mucha menos probabilidad de romperse. Pero aún así, sin el sistema de seguridad de Otis, va a pasar en algún momento. Tendríamos personas que caerían y morirían, lo cual es mucho menos común hoy en día. No muchas personas mueren al caer gracias a la seguridad de los elevadores. Aunque sí sucedía, ya sabes, durante mucho tiempo, cuando el elevador subía y tú solo abrías la puerta y pues el elevador no estaba ahí, sí, y la gente podía pasar, sí. Bueno, hablamos de eso en el episodio, sobre lo que pasa cuando teníamos elevadores. Pero,
O sea, eso dice algo, y lo mencionamos en el episodio, que fue cuando los operadores de elevadores se fueron a huelga. Estaba costando una enorme cantidad de ingresos fiscales en Nueva York por la cantidad de personas que no podían trabajar. Y eso te da una idea. O sea, claramente eso pasaría. Los edificios son mucho más altos hoy en día y más personas dependen de ellos. O sea, sería un impacto enorme en la ciudad. Si tú, ya sabes, la cantidad de personas que simplemente no podían trabajar porque no podían ir, ya sabes. Si todos los elevadores se detuvieran en la ciudad, sería un costo enorme para la ciudad. Y eso te dice, ya sabes, algo que ellos, especialmente las grandes ciudades con edificios altos, serían, ya sabes, ciudades muy diferentes y mucho menos importantes. Sí, también es posible. Lugares como, ya sabes, Lincoln, Nebraska, serían ciudades más importantes, porque tienen, ya sabes, prácticamente más espacio para crecer geográficamente hacia afuera. En cambio, los lugares de la costa podrían tener más limitaciones. Sí, creo que eso es increíblemente, ya sabes, increíblemente cierto. Y porque, bueno, lo primero que quiere una nación, si es posible conseguirlo, es una costa, porque ¿cuál es la forma más barata de transportar mercancías a lo largo de la historia? Sí, ponerlo en un barco. Y sabes, solo hay cierta cantidad de puertos naturales y solo hay tantos que probablemente la gente esté dispuesta a construir a partir de puertos parciales existentes. Y así que sí, eventualmente, ya sabes, muchas de las ciudades portuarias, especialmente las principales ciudades portuarias, Chicago especialmente, obviamente Nueva York, porque, o Manhattan específicamente, Toronto, sí, estas áreas no tendrían el horizonte. Así que tendrías una red más distribuida de logística en vez de estar concentrada solo en unas pocas ciudades portuarias principales. Lo siento. Así que parecería afectar dónde está la población. O sea, si intentáramos mantener la población que tenemos, como la del Reino Unido o de Estados Unidos hoy en día, y mantener los edificios limitados a lo que razonablemente puedas caminar, 5 pisos o 7 pisos, o lo que sea. Eso significa que vamos a usar mucha más geografía para tu espacio de vivienda y tu espacio de oficina. Eso va a cambiar dónde construimos las cosas y va a cambiar cómo, ya sabes, las tormentas, etcétera, afectan las cosas. Va a cambiar cómo hacemos el transporte masivo entre esas cosas. Y podría cambiar mucho, quiero decir, cambiar muchísimo. El medio ambiente, como sabes, tendría un gran impacto en las especies, tendría un gran impacto en la producción de energía, tendría un gran impacto en la producción de alimentos. Si estuviéramos tomando, ya sabes, bueno, quiero decir, si Nueva York tuviera que, si el 80% de Nueva York se perdiera, esa es la estadística que encontré. Si vas a limitar la construcción de edificios a 4 pisos, si se perdiera el 80% de los bienes raíces en Nueva York, eso, ya sabes, el 80% de Nueva York expandiéndose hacia afuera con un límite de 4 o 5 pisos, entonces eso sería, ya sabes, la mayor parte del estado de Nueva York. ¿Y qué haces con todo lo que ahora es espacio verde en Nueva York? Eso sí trae el problema logístico de que todavía tienes que llevar a la gente a estos edificios y quiero decir, vas a tener que tener diferentes redes de transporte y si eso significa, ya sabes, transporte público o... Pero no vas a estar, simplemente no vas a estar tan centralizado, sí. Eso causa problemas con los que antes no teníamos que lidiar. No es tan grande porque no pueden meterse todos en un solo edificio. O nuestra fuerza laboral está simplemente más distribuida porque estás limitando lo que puedes poner en un edificio de 5 pisos. Sabes, nuestras corporaciones, por muy esenciales que sean hoy en día, simplemente están repartidas en más edificios. Sí, Como en un estilo tipo campus. Sí, o sea, la gente hace eso, ya sabes, así es como funcionan muchos lugares, así que sí. sí, definitivamente hay muchas corporaciones que tienen, ya sabes, sucursales en varios estados de Estados Unidos, en varias provincias de Canadá y, de hecho, potencialmente en todo el mundo. Sí. Entonces, ya sabes, tienes que tener una sola sede central en una línea de tiempo cronometrada sin elevadores para pasajeros. Probablemente no. Probablemente tendrías campus o simplemente sería una red más distribuida. Te preguntas, o sea, hay cierto impacto en cómo puedes manejar cosas así y se pierde algo de eficiencia al tener que hacerlo, mucho menos hoy en día cuando tenemos, ya sabes, el Internet y nuestras capacidades de telecomunicación que no teníamos hace 100 años. Bueno, y descubrimos que podías vivir sin tener que ir al edificio. Y ya sabes, ahora es una gran pregunta si volver o no a los edificios. Pero habríamos inventado el Internet y el Wi-Fi
y habríamos empezado a trabajar de forma remota antes si no hubiéramos tenido la capacidad de meter a la gente en edificios de 100 pisos. Si todo eso realmente era solo para ahorrar dinero, porque no tenías que tener, ya sabes, espacios enormes para albergar a toda esa gente. Sí, entonces si no podías, no puedes reunir a toda tu, ya sabes, gente de tu empresa. Y entonces, ya sabes, podríamos haber llegado a la, ya sabes, era del COVID antes en términos de, ya sabes, el trabajo desde casa. Y sabes qué tan diferente sería nuestra vida. ¿Estaríamos manejando mucho más porque hay mucha más distancia geográfica porque no puedes ir hacia arriba? ¿O estaríamos manejando mucho menos porque simplemente habríamos construido nuestra sociedad alrededor de esa idea de que no todos tienen que reunirse? Sí parece que necesitarías quizá más. Sabes, de alguna manera hemos perdido esta idea de las tiendas de barrio, pero hasta cierto punto, si no puedes construir hacia arriba, quiero decir, en algunos de estos lugares tenemos centros comerciales y cosas así que son esencialmente, ya sabes, cosas de un solo piso. Pero si estás disperso en una zona geográfica mucho más amplia, porque no están todos juntos en un solo edificio de departamentos. O sea, quizá ahora tienes 3 tiendas donde antes solo había una. Quiero decir, eso podría alterar la estructura de... Sí, o sea, eso es lo que pasa en las ciudades. Mira, o sea, de nuevo, sería muy interesante ser un escritor de ciencia ficción e intentar imaginar qué es esto. ¿Es un mejor lugar? ¿Es un lugar más feliz para vivir? ¿Es un lugar menos feliz para vivir? O sea, definitivamente hay personas en el diseño ambiental que te dirán eso. Meter a tantas personas como puedas en un tubo de metal no es precisamente el ambiente más saludable psicológicamente que tenemos. Pero el asunto es que ya sabes, juntar a las personas siempre va a ser, ya sabes, si estamos tomando los mismos 6 millones de personas y solo vamos a tener que meterlos en edificios más bajos. Igual vas a tener, ya sabes, ambientes. O sea, ¿qué espacio tienes para parques si no puedes construir hacia arriba, sabes? Definitivamente, el golf quizá no sería el deporte que es hoy. Ya la gente se pregunta cómo podemos usar tanto espacio para el golf como lo hacemos. Quizá habríamos dejado de enterrar a las personas en cementerios. Porque ya sabes, esas son cosas que ocupan terrenos que simplemente no tendríamos. Porque ahí es donde estaríamos poniendo todo. Eso está por encima de, ya sabes, hoy en día, por encima del 5.º piso, puedo decir que el edificio Unión allá en Colorado tiene 3 pisos. Son solo 3 pisos, ¿verdad? O sea, es un edificio de buen tamaño. Pero puedo decir por experiencia, que puedes caer desde esa altura sin peligro. No sé cómo era la ventana ahí. ¿Recuerdas esa historia? Sí, afortunadamente para el mundo, el chico de historia sobrevivió a la caída de 3 pisos. Yo estaba en el 4.º piso, pero estaba en el 4.º piso. Pero la forma en que cuentan en el Centro Memorial Universitario, el sótano en realidad es el primer piso. Así que solo caí 3 pisos. No sé si lo hubiera logrado. Así que podría haber menos suicidios, supongo, ¿no? Sí, porque simplemente no tendrías la oportunidad. Si el edificio más alto del que podrías saltar tuviera 5 pisos, sí, tendrías que saltar 2 veces. Sí. Me pregunto, ya sabes, hablando de la construcción con vigas de acero, todavía necesitábamos algo para construir esos grandes puentes. Y quiero decir, eventualmente tal vez eso habría hecho que, ya sabes, el acero siguiera teniendo sentido porque simplemente no puedes construir. Y podríamos necesitar, ya sabes, tener mucho más tráfico viniendo de varios lugares. Sí. Y tal vez aún descubrirías cómo construir esas cosas. Sí, o sea, pero aún así, o ya sabes, o no lo hacemos, porque simplemente haríamos microcomunidades más que macrocomunidades. Pero tienes razón. Quiero decir, todavía vamos a tener que cruzar, ya sabes, ríos. Y, ya sabes, eso, ya sabes. Así que probablemente aún inventaríamos el acero. Definitivamente tendrás que, como mencionaste, nuestro escritor de ciencia ficción tendrá que considerar el hecho de que no existe tal cosa como el estilo de vida hipster, si quieres, o el urbanita, el yuppie urbano. Quizá todos llevemos ese estilo de vida. Quizá todos somos urbanitas urbanos. O quizá, ya sabes, no hay. Tienes razón. Quiero decir, hay todo un estilo de vida que se basa en vivir en lo alto, ¿verdad? Y quiero decir, muchos de esos edificios altos en las grandes ciudades no son oficinas, son espacios habitacionales. Y tienes razón, eso cambiaría lo que hacemos. Sí, cómo vivimos nuestras vidas. Sí, y la consecuencia logística de eso, por supuesto, es que, ya sabes, ¿para qué necesitas el metro? No lo necesitas. ¿Para qué necesitas transporte público? Hasta cierto punto no lo necesitas, o al menos es una necesidad menor. Cuando no tienes el tipo de edificio que va a tener, ya sabes, 10.000 personas dentro, entonces eso cambia tu necesidad de transporte público, porque no estás moviendo a tanta gente por un espacio tan reducido. Eso es cierto. Entonces, ¿el transporte público es diferente o simplemente nunca nos molestamos en tener transporte público? Ya sabes, o si todos vivimos, ya sabes, en una ciudad súper, ya sabes, geográficamente enorme, ¿todo es transporte público?
Los problemas logísticos son realmente diferentes. Las ciudades se verían diferentes. Pero sí admito que estoy en un pueblo donde probablemente podríamos construir los edificios más altos que hemos construido aquí sin elevadores. Tenemos tal vez un edificio de 6 pisos que quizás sea el más alto aquí en Casper. Sí, creo que teníamos, bueno, crecí en un pueblo pequeño. Creo que tal vez teníamos uno de 5 pisos y sí tenía un elevador. Y hasta donde sé, era el único elevador en el pueblo. Así que pensábamos que era muy genial si podías subirte al elevador. Pero eso me hace pensar en algo, porque la razón por la que ese edificio tenía un elevador es que aproximadamente 1 de cada 7 estadounidenses tiene movilidad reducida. Así que sin elevadores, incluso un edificio de 5 pisos sería una gran limitación. Y cuando hablamos de que una séptima parte de la población esencialmente no puede usar nada más que la planta baja del edificio, porque no tenemos elevadores, eso también cambia por completo la manera en que hacemos nuestro diseño ambiental. O simplemente tomamos a esas personas y, ya sabes, no sé, las empujamos desde el 5.º piso, pero sería mucho. Más difícil acomodarlos porque, digo, tenemos escaleras, pero si estás hablando de una silla de ruedas, las escaleras son demasiado empinadas, ¿verdad? Así que tendrías que tener más espacio para intentar llevar a alguien. Básicamente, Tendrías que estar en la planta baja si no tienes elevador. Sí. Y eso sería, ya sabes eso, cuando hablamos de una parte significativa de la población. No sé, ¿caminaríamos más? ¿O pesaríamos menos? ¿O pesaríamos más? O sea, creo que puedes ver cómo eso podría ir en diferentes direcciones. Y en la dirección opuesta también, el límite para la altura de los edificios hoy en día no es qué tan alto podemos construir un edificio, sigue siendo una limitación del elevador. O sea, tenemos este problema porque la maquinaria para levantar los cables, o sea, todavía hay un límite. Entonces, si en vez de no tener elevadores, tuviéramos una tecnología de elevadores que no tuviera ese límite, ¿qué tan altos construiríamos los edificios y qué tan diferente sería nuestra cultura? Sabes, estamos hablando de cómo sería si estuvieran limitados a 5, pero ¿qué pasaría si no estuvieran limitados a 200 pisos? Y si estuvieran limitados a 500 pisos porque el elevador no tuviera el límite que viene del propio elevador. Bueno, o sea, eso sería diferente, ¿no? Porque sabes que lo haríamos. vaya, realmente parece, o sea, cuando estábamos construyendo los rascacielos más grandes, eso era una prueba de, ya sabes, los límites de lo que podías hacer. Lo haríamos, Pero somos humanos, construiremos hasta el límite. Y así que si los elevadores no tuvieran ese límite, entonces, de nuevo, o sea, cuando ves, ya sabes, eso, cuánto es un elevador, no es solo que no tener elevadores nos mantendría muy bajos, sino que tener elevadores nos dice qué tan alto podemos llegar. Ese es el límite que nos dice eso. Y entonces un elevador diferente, ya sabes, si no tuviéramos ese límite, podríamos ir mucho más alto. Y, ya sabes, todo de lo que estamos hablando ahora sería justo lo contrario. ¿Sabes? ¿Qué pasaría si nuestras ciudades tuvieran 10 veces más personas porque simplemente crecieron hacia arriba y tenían una huella geográfica mucho más pequeña, para que tuviéramos más espacio para cultivar alimentos? Excepto por el maldito límite de los elevadores. Podríamos superar ese estricto límite de los elevadores si se usara una tecnología alternativa. Y por supuesto, esto nos lleva a la pregunta, ¿qué tanto queremos ponernos a hilar fino? Porque obviamente puedes usar escaleras eléctricas, es decir, escaleras mecánicas. Y hay escaleras mecánicas que pueden subir cierto número de pisos. Y luego, obviamente, al escalonar las escaleras mecánicas, sabes que al final podrías construir hacia arriba. No es tan eficiente como construir una sola. No estoy seguro de cuál es el tamaño estándar de un hueco de ascensor en Estados Unidos, si es de, ya sabes, 20 pies por 20 pies o, bueno, el número que sea. Ah, Obviamente, construir escaleras eléctricas en lugar de ese solo hueco va a tener un impacto en el edificio y en los metros cuadrados, el espacio utilizable. Será diferente, pero al menos nos permitiría conquistar parcialmente los cielos, por así decirlo, así que tal vez la escalera eléctrica se convierta en la tecnología dominante. Y sin él quiero decir algo que No tiene el cable. Sí, quiero decir, eso sigue siendo mucho peso si juntas todas las escaleras eléctricas. Pero hay personas que argumentan teóricamente que no hay un límite real para la altura a la que se puede construir un edificio. Y al menos hay alguien que argumenta que, solo entendiendo la resistencia a la tracción y etcétera, podríamos construir un edificio más alto que el Monte Everest, sin aplastar el suelo debajo de él. Así que, de nuevo, cuando preguntas cuál es el límite práctico para la altura a la que podemos construir un edificio, siempre es el elevador. Así que si usamos escaleras eléctricas o si simplemente cambiamos, si conseguimos nuevos elevadores, porque están trabajando en nueva tecnología de elevadores. Quiero decir, en teoría, están hablando de un elevador espacial, ¿verdad? Que en realidad tendríamos un cable y podrías simplemente subir así, ¡push!, al espacio. en realidad esa es una tecnología diferente.
Sí, de hecho, eso es casi un estándar en varios universos de ciencia ficción. Es teóricamente posible, así que si no tuviéramos la limitación en la altura de los edificios que vino del, ya sabes, el elevador Otis estándar, ya sabes, si pudiéramos enviar un elevador al espacio, podríamos construir un edificio hasta el espacio. Y hay quien argumentaría que teóricamente podríamos tener un edificio lo suficientemente alto que en la cima del edificio estarías, ya sabes, estarías en el espacio exterior. Sí, sería increíble. Y digo, hasta cierto punto puedes hacer eso. Creo que incluso algunos de los edificios más altos que tenemos ahora hacen eso, donde tienes un elevador que sube como hasta la mitad y luego tienes que bajarte para tomar el segundo grupo de elevadores. Y tienes que pasarte al segundo grupo de elevadores, ya sabes. ¿Cuántas veces puedes hacer eso razonablemente y ya sabes, seguir manejando los mismos elevadores? Como que eso, obviamente hay algunos límites ahí, pero sí lo es. Y si haces eso mucho, o sea, es muy, quiero decir, no puedes llegar a la cima del edificio. Muy, ya sabes, el tiempo es parte del problema. Sin embargo, si tuviéramos 3 bancos de elevadores de 100 pisos, vas a subir 300 pisos, entonces estamos hablando, ya sabes, de un viaje de 1 hora. Solo para llegar al último piso, sí. Sí, solo el último piso. Y eso suponiendo que no haya alguien presionando todos los botones o algo así, ya sabes. Estoy en hoteles todo el tiempo donde solo estás esperando a que el elevador note que ya presionaste el botón. O sea, imagina si eso fuera, ya sabes, 300 pisos, o sea, 3 elevadores de 100 pisos cada uno. Sí. Ahora, en otra línea de tiempo alterna, en vez de elevadores de cable y polea, habríamos tenido un elevador de tubo neumático al estilo de Fritz Lang en lugar de cables. Así que, ya sabes, si seguimos el posible contrafactual ahora, eso probablemente no sería prácticamente posible con la tecnología. Hasta por lo menos el siglo XX, probablemente mediados del siglo XX, cuando realmente empiezas a tener alta eficiencia. ¿Y cuál es el límite de qué tan lejos puedes poner algo sobre eso? Creo que también había uno hidráulico que se usaba. Pero quiero decir, debe haber algún tipo de límite estructural funcional ahí. Fue en algún momento del siglo XIX cuando empezamos a hacerlo, ya sabes, los británicos cuando hicieron el túnel del Támesis, creo que ese era neumático, pero claro, eso es horizontal y no vertical. Y también estaban moviendo correo postal, movían el correo de esa manera, pero el túnel del Támesis solo movía, ¿qué? Eran como 100 pies o algo así. No tenían que ir tan lejos con eso. Constantemente, justo estaba leyendo un libro de ciencia ficción donde el concepto era que básicamente teníamos trenes subterráneos de super velocidad usando tubos neumáticos. Eso era, sí, Ellos estaban hablando de eso, sí. O sea, estaban hablando de hacerlo entre Kansas City y San Luis. Así que básicamente sería, ya sabes, como en el banco. solo orina. Sabes, hay una parte de mí, el niño interior, que dice, eso estaría increíble. Y luego el hombre racional y viejo dice, esto podría salir tan mal, tan rápido. Sí, Eso sería como en rieles magnéticos y estaría yendo increíblemente rápido. Como que esto irá a 400 millas por hora. Y yo digo, no sé. No sé si quiero ir a 400 millas por hora en un tubo. Me parece que si una ardilla entra ahí, podría ser malo. Sí, sí. No quiero salir disparado de Kansas City a 400 millas por hora. Creo que eso sería. Una de las cosas de las que creo que los elevadores realmente nos han salvado es de ser alcanzados por pie grande. Porque honestamente creo que ellos miraron a su alrededor y nos vieron construir estos edificios enormes y pensaron, No. no me gusta eso, no me gusta eso, no me gusta eso para nada. O sea, Pie Grande podría decir, no quepo en ese elevador. Y por eso Pie Grande nunca construyó rascacielos, porque el elevador es simplemente demasiado, ya sabes, demasiado claustrofóbico para él. Sabes, estaba pensando que si no pudiéramos construir arriba de 5 pisos, eso significaría que probablemente expandiríamos nuestra mancha urbana hacia Sasquatchia. Y eso habría llevado a las grandes guerras sasquatchianas. Y ya sabes, depende de cómo lo veas, si los Sasquatch ganan o pierden en esas guerras. Quiero decir, estamos limitados, no tenemos nuestros elevadores, ¿verdad? Así que no, ya sabes, no somos tan inteligentes como podríamos ser porque no podemos juntar a tanta gente. Pero ciertamente, si la mancha urbana se extendiera, eso va a afectar a las especies del mundo, incluyendo al Sasquatch. Sí, sí, creo que es bastante obvio. O si Sasquatch decidiera integrarse a la sociedad, nuestros elevadores tendrían que ser más grandes. Lo cual parece que también tendría un límite probablemente si tuviéramos que hacer nuestros elevadores, ya sabes, 2 o 3 veces más grandes. Si el elevador está construido para una persona de, ya sabes, 350 libras, 900 libras o de 9 pies de altura, entonces eso va a, ya sabes, empeorar aún más el problema del elevador. No podríamos ir tan alto, me imagino. Sí,
¿Y si la Gran Sasquatchia fuera el verdadero lugar de nacimiento de los rascacielos porque tienen la tecnología de elevadores que nosotros hemos evitado por alguna razón científica, geopolítica o religiosa? Ya sabes. ¿Y si la razón por la que no adoptamos el elevador es porque es una máquina de muerte? Ninguna persona piadosa viajaría en un elevador, seguro. Y parece que si hay una manera de deshacerse del elevador, parece que es más una cuestión social que tecnológica. Porque sí, ya sabes, cuando hemos hablado de algunas de estas cosas, ya sabes, cuando hablamos del concreto y esas otras cosas, al final termina habiendo cierta presión. Es decir, hay razones para que busquemos soluciones. Hay personas pensando en eso. Es difícil imaginar que no encontremos esas respuestas. Pero hay muchos lugares donde a través de varias supersticiones y religiones, o como lo quieras llamar, hemos negado cosas que parecerían más lógicas, puramente por razones ilógicas. Y eso es, creo yo, si pudiéramos imaginar un mundo donde todos hemos decidido que, ya sabes, los elevadores no son algo que usamos por esa razón y no por una razón tecnológica. Así que solo usamos los elevadores por diversión. Sí, sí, sí. Y si un... Ya. El elevador no es nada más que una atracción de feria o de parque de diversiones. Sí, es cierto. O sea, ¿y si inventamos los elevadores con el propósito de ser un lugar para escuchar música en vez de inventar la música solo para pasar el tiempo ahí? Ahí lo tienes. Fue al revés. Pero si tuviéramos este lugar increíble, necesitaríamos un lugar específico que fuera perfecto para esta música maravillosa. Y luego alguien dice, oye, ¿qué tal si construimos una cajita y la hacemos subir y bajar? Y luego, Pero eso no es algo como el elevador Bailong en China, donde ya sabes tocaría música clásica mientras sales disparado del suelo hacia este hermoso paisaje natural que se extiende por cientos de millas a la redonda desde tu elevador de cristal. Mientras, ya sabes, suena Vivaldi. hablando de elevadores de cristal, también está el elevador de Willy Wonka. O sea, sí. Si elimináramos los límites para que pudiéramos, como hicieron en la película, borrar el hilo y volar por ahí. Piensa qué tan altos podrían ser nuestros edificios si pudiéramos volar nuestros elevadores como lo hacía Willy Wonka. Nuestros elevadores fueran básicamente helicópteros, es cierto. No necesitaríamos autos. ¿Y ahí es donde finalmente han llegado los autos voladores? Sí. Ahora ya sabes, el potencial para el futuro. ¿Crees que los drones reemplazarán a los elevadores? No veo que eso suceda en el futuro cercano, pero es cierto. Pero el edificio es más alto de lo que debería, porque podrías volar. Sí. Sí puedes. Tienes mucho más acceso a espacios a los que no tienes que caminar físicamente. El dron puede moverse mucho más lejos que yo porque no se va a cansar, ya sabes, no se le van a cansar las piernas, no le van a fallar las rodillas. Es cierto. Solo tendremos robots que nos lleven hasta los pisos, ¿verdad? O sea, Si tuvieras como un almacén de Amazon que tuviera cientos y cientos de pisos de altura y todo fueran solo robots, ya sabes, moviéndose por ahí, o sea, quizá eso es, o como la silla que la gente tiene en su casa, ya sabes, pones la silla en la escalera. Es como, ya sabes, tendrías que esperar a que alguien suba hasta arriba y luego intente bajar de nuevo. Sería un proceso muy lento, de uno en uno. Sí, o cuando llegas al trabajo en una montaña rusa, hemos propuesto varias soluciones aquí que realmente sugieren que no necesitamos elevadores. Sí, Ahora tengo una pregunta. ¿Dirías que en nuestro viaje de historia que incluyó Salzburgo tomamos el... ¿Le llamaron a eso un elevador? sí, tomas el elevador de Hitler para subir. Sí, subir hasta el nido del águila. Sí, el elevador dorado de Hitler. No, No. En Salzburgo. Es Salzburgo, sí, básicamente era eso. eso es correcto. ¿Cómo se llama eso? Sí, eso es. Eso. Creo que le llamaban tranvía. No, bueno, así es como lo llamaríamos nosotros. En realidad era un funicular, ¿verdad? Funicular, ¿verdad? Algo así. funicular, creo que sé de lo que hablas. Sí. Así que era eso, tienes razón. Y sí, ¿qué tan diferente es eso de un elevador? No lo sé, porque es una vía de tren que está en un ángulo muy empinado. Pensé que hablabas del nido del águila ahí. O sea, porque puedes subir caminando porque Eva Braun lo hizo. Pero habría sido mucho menos impresionante ir a ver a Hitler al nido del águila si no hubiera tenido su elevador de latón. ¿Cuánto cambiaría eso la historia? No lo sé. Pero hay algo en eso de, ya sabes, tener que tomar el elevador hasta el piso más alto donde está el director general o lo que sea, ¿no? O sea, hay un nivel de... Bueno, o sea, los edificios altos son divertidos.
son interesantes, y es genial tomar un elevador. Y, ya sabes, los elevadores de vidrio a veces dan un poco de miedo. Y bueno, sí, ciertamente hay algo de, ya sabes, disfrute en la vida que proviene de esta capacidad de alcanzar estas alturas que dejaríamos atrás si nunca hubiéramos tenido o no hubiéramos desarrollado la tecnología de elevadores que tenemos. Así que, o sea, ¿habría cambiado las guerras? No lo sé, pero ciertamente nuestro propio concepto de cómo vives, de cómo diseñas los espacios, y todo está diseñado alrededor de esta tecnología clave, el elevador. Así que es fácil, quiero decir, nos hemos desviado un poco por varias razones, pero es fácil decir que toda la manera en que ordenamos la vida y pensamos que así son las cosas, en realidad no es así como son las cosas. Así es como las construimos alrededor de esta capacidad de ir hacia arriba. Y entonces, ya sabes, veríamos la vida de manera diferente si no pudiéramos. El impacto cultural. Y este es un ejemplo sobre el que estaba leyendo porque, ya sabes, implicaría que yo viera de primera mano un programa de televisión, lo cual todos sabemos que en realidad no ocurre. Pero aparentemente Charlie Sheen, ah, 3 hombres, 2 hombres y medio, 2 hombres y medio. 2 minutos y medio, 2 minutos y medio. Sí, ahí está. Perdón, amigos. Sí, vivo debajo de una piedra. Sin embargo, sí, 2 hombres y medio. Al parecer, en varios episodios intentan mostrar o reflejar la influencia emocional de una parte específica del programa usando un elevador que sube o baja. Y obviamente tienes razón. En un contexto más amplio tenemos cosas como, ya sabes, ir al último piso o tomar el elevador express o lo que sea. Eso refleja que a medida que subes, hay aspectos positivos asociados con eso que ciertamente faltarían. Y es cierto, ¿esto altera las guerras mundiales? No necesariamente, pero sí marca una diferencia y probablemente de maneras que, ya sabes, en ciertos aspectos de una línea de tiempo alternativa, simplemente no tendrían impacto para nosotros porque tendríamos referencias literarias y culturales que la sociedad vería de una manera muy diferente a una persona en una sociedad sin elevadores o a alguien que evita el elevador a toda costa. Si simplemente miras la vida antes de que tuviéramos elevadores, lo que dirías es, ya sabes, cuánta de la tecnología que tanto nos distingue de los demás, sabes, a mediados del siglo XIX no se habría desarrollado si no fuera por los elevadores. Y, ya sabes, eso nos llevó a esta idea completa de una sociedad moderna. Gracias por escuchar este episodio del podcast de The History Guy. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Historia Contrafactual, y si fue así, puedes encontrar mucha más historia si sigues a El Chico de la Historia en YouTube. También puedes encontrarnos en thehistoryguy.com, Facebook, Patreon y Locals. Si quieres escuchar más contrafactuales, mantente atento. Publicamos podcasts cada 2 semanas.